Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y quisiera decir unas cuantas cosas en este video que lo he querido hacer de ya unos cuantos días. Primeramente, darle gracias a ustedes, los que han llegado a mi blog, que han apoyado el blog. Les quisiera dar las gracias porque el mes de octubre casi fueron 8.000 personas, 8.000 hits que mi blog recibió. Es algo no precedente y la primera vez, me acuerdo el primer mes de enero del 2011 cuando abrí mi blog, llegaron solamente 250 personas todo el mes. Y después, en el siguiente mes, 244. O sea que la cosa bajó en vez de subir. Pero de repente de mayo, en mayo, abril, llegaron 1.800 personas, 1.895 personas. Pero el mes de mayo, el siguiente, pillaron 3.800. Así que no sé qué pasó, no sé lo que pasó, algo tuvo que haber pasado y el blog se fue para arriba. Y les quisiera dar las gracias porque todo esto es un trabajo que yo hago para el bien de ustedes, para que ustedes aprendan y para que aprendamos, porque yo también hay cosas que he dicho y después me dicen comentarios y yo me pongo a meditar y corrijo mis posiciones o las hago más, o las soco más, por decir así, las hago más correctas. Y me gustaría darle las gracias también al hermano Aristides Matei González de Nicaragua, que me ha dado la oportunidad de hablar en su radio, y también a otro hermano del ministerio El Shaddai allá en Argentina, al hermano Ricardo Pastor, por darme también la oportunidad de hablar en su radio. Esta semana y la semana anterior he estado hablando en las dos radios y le doy las gracias porque es algo que yo nunca he hecho tan seguido. He hablado bastante en el blog, he hablado bastante aquí en YouTube, he hablado bastante en mis podcasts, pero hablar en radio es otra cosa y requiere un poco más de trabajo porque tengo que estar esforzando para hacer algo todos los días. Lo que estoy haciendo, como muchos han visto, es que lo que estoy hablando en el blog lo estoy pasando en la radio. A veces digo más cosas cuando estoy hablando que cuando estoy escribiendo. Y también con respecto a la rifa, también les doy las gracias a aquellos que se han apuntado. Este domingo voy a hacer la rifa porque este domingo es el día que me pagan a mí, el día que cada 2 quincenas me pagan y es el domingo. Sale en el banco el dinero y entonces puedo yo entonces mandar al ganador ese mismo día, se le puedo mandar el libro. Así que gracias por el apoyo, gracias por estar siempre pendiente qué es lo que estoy poniendo en el blog, qué es lo qué es lo que estoy hablando en el blog y espero que cuando ya termine de hacer mis tareas pueda hacer muchas otras cosas por notas teológicas que las estoy volviendo a sacar, estoy revisando todo lo que hemos hecho que hice junto con Jonathan Navarro en el pasado, lo estoy revisando una vez más porque me fijé que teníamos ciertos problemas de traducción, pero lo estoy arreglando y que sean cosas para que ustedes sean edificados. Lo otro que quisiera decir es de que yo sé que yo critico a mucha gente. Yo critico a David Diamond, a veces David Diamond a veces lo critico, a veces no lo critico. Yo lo que admiro de David Diamond es que él está dispuesto a ir a predicar la foto que él pone a iglesitas chiquitas. Eso es algo que yo me quito el sombrero y que lo saludo por ello, eh, porque no toda la gente lo hace. Claro, tenemos nuestras diferencias tanto en el área de soteriología y en el área escatológica. Él cree que la salvación se pierde, yo no. Él cree que el Señor viene antes de la tribulación, yo no. Él también sabe mucho el judaísmo, pero yo lo que digo que él sabe, como yo, también los dos somos judíos, se puede decir. Yo soy judío falasha. Para aquellos que no saben, yo somos judíos, mi familia, de parte de papá, somos judíos descendientes de los de Etiopía. Así que yo creía que era Askenazi, los Askenazi son los europeos, pero yo no tengo ojos azules, yo soy morenito y por eso es que falasha. Yo no sé qué clase de su judaísmo sea. Quisiera decir en esta ocasión también de que hay personas que quitan que mi mamá también es descendiente judía, así que no hay problema en ese sentido, pero que muchos dicen que Diamond no es judío porque es creo que es solamente el judaísmo moderno, y eso es lo que quiero yo enfatizar, el judaísmo moderno dice de que solamente por la madre pueden ser judíos. El judaísmo bíblico no dice así. El judaísmo bíblico dice que si el papá es el judío, entonces él también tiene sangre judía. Recordemos que ese movimiento, y lo puse en mi blog en luisjovel.blogspot.com,
puse el artículo donde en el mero Israel, en el propio Israel el día de hoy, se está peleando esa posición, quién es el verdadero Israel, quiénes son los verdaderos judíos, porque muchos en la Biblia no sale de que la madre tiene que ser judía para que el hijo sea judío, y eso fue una ley que se promulgó después de la segunda destrucción de Jerusalén, que en el año 130, o 130, bueno, 130 me acuerdo que es, después que yo he mencionado esto, de la rebelión de Simeón Bar Kokhba, se introdujo esta ley. Es una ley del judaísmo posbíblico. No es una ley del judaísmo bíblico. Y esa es otra cosa que Diamond y yo, y muchos de los mesiánicos, Diamond no es mesiánico que yo sepa, de ese estilo, porque él no le dice Jesús, pero muchos de los mesiánicos del día de hoy quieren implementar, y muchos gentiles quieren implementar, que solo le podamos decir Yeshua o Yahshua a Jesús, no tomando en cuenta de que los judíos en el siglo antes de Cristo construyeron la Biblia, la Septuaginta, que el LXX. La Biblia Septuaginta fue que 70 rabinos o 70 eruditos judíos se reunieron allá en Israel, en Palestina, y tradujeron en Alejandría, y en Egipto, hicieron esta traducción para la diáspora judía. Y ellos cambiaron Josué y Jesús, la forma de decirlo, en el griego, y cambiaron muchas de las cosas. Y ellos creyeron que al hacer esta Septuaginta, ellos tuvieron la inspiración de Dios para hacerlo. Y vemos a Pablo en especial y al escritor de Hebreos, vemos usando la Septuaginta, usando una Biblia de que muchos de los mesiánicos dirían de que es una Biblia, es una traducción, por lo tanto es mala, no está en arameo, no está en griego, no está en arameo, no está en hebreo, y por lo tanto tiene que ser echado. ¿Por qué? Porque translitera los nombres. Y muchos mesiánicos, falsos mesiánicos diría yo, están diciendo de que los nombres no se tienen que transliterar. Lo siento mucho, sí se transliteran. Los judíos del tiempo de Jesús lo hizo. Jesús ni los apóstoles los condenaron, más bien, como he dicho, Pablo y el escritor de Hebreos lo ocupan. Así que me vengan a decir a mí que las cosas no son, que no se tienen que transliterar los nombres, o que no se puede no se puede llamar a Dios como Dios. No pueden decir, ellos dicen el santo o el eterno, y no se le puede decir Teos, que ellos dicen que viene la palabra Zeus. Eso es simplemente ignorar la Biblia, eso es simplemente ignorar lo que la Septuaginta dice, es simplemente ignorar lo que la etimología de la palabra de Dios quiere decir. Que sí, hay muchas pruebas que puede haber venido de la palabra Zeus, pero eso no es la forma como se ocupa en los tiempos bíblicos, no es la forma que se ocupa en los tiempos de Jesús. Y lo vemos que al apóstol Pablo, Shaul, o Saulo, si lo queremos decir en español, y Pablo ya en latín o en griego, él no tiene ningún problema de llamarle a Jesús y Jesús cuando él escribe sus cartas. Él no tiene ningún problema de decirle Theos o Theos a Dios cuando se refiere a él. ¿Y por qué entonces el judaísmo de hoy, que estos mesiánicos están tan enojados con respecto a que nosotros usemos todos esos términos? Es una explicación, es una posición anacronista que ni los judíos del tiempo de Jesús, ni el rabino Saulo y el rabino Pablo estuvieran en contra de eso, como tampoco estaban los rabinos Akiva y muchos otros rabinos que son las autoridades mundiales, que ahora los tenemos como las personas que más sabían del judaísmo de sus días. Y aún así estas personas vienen y quieren imponer un yugo, una ley encima de los gentiles, y creerse que ellos son los verdaderos porque ellos ocupan palabras como Hashem, el Eterno, y etcétera, etcétera. Y yo como puse en una entrada del blog, que bueno, que ocupen otras palabras hebreas, que hablen hebreo totalmente, que dejen de usar palabritas y que hablen el hebreo total. Así que esta es una de las cosas que quería decir, que David Diamond no es así. David Diamond, tenemos nuestras diferencias. Y otra diferencia que tengo entre David Diamond y Bolaños, y esto ya entrando a otro punto. El otro punto de que quisiera hablar es de que me han escrito unas cuantas personas, y en especial una hermana de España, de que yo solo paso criticando a la gente. Yo reconozco que yo paso criticando a la gente. Yo no me disculpo por ello. Es mi deber, es mi derecho
de decir algo que a mí no me parece. Y también es el derecho de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que me están viendo y que no están de acuerdo conmigo, de escribir algo o mandarme, como en el caso de esta hermana, me mandaron y me preguntaron por qué hago tal cosa. Y yo lo hago porque mientras yo no veo que se enseña la palabra de Dios conforme se tiene que ser enseñada, yo creo que hay que llamar la atención, no tanto condenar, no tanto yo, porque yo no he condenado ni a Bolanes ni a Diamond. Con Bolanes quizás he tenido muchas más diferencias por su doctorado, que yo lo considero falso, y con David un poco también, pero no los he condenado, digamos, como ellos condenan a Cash Luna o a Maldonado o a otras personas. Claro, ellos no se merecen que se les condene así, porque eso es otra clase de errores que yo estoy viendo. No son tan errores de doctrinales ni éticos, sino más bien son errores de, de acercamiento a las personas, son errores de conceptos, que yo creo que si agarramos que decir que es apostasía, o es apostasía decir que la iglesia no es arrebatante de la tribulación, entonces la iglesia apostató por 1800 años, pero 1824 años, por mucho que Antonio Bolaños cite a pseudo Efraín, por algo se llama pseudo Efraín, porque pseudo es falso. Y querer usar pseudo Efraín para justificar que la iglesia primitiva, los padres de la iglesia creían en un arrebatamiento pretribulacionista, es una forma de demostrar que tu doctorado, hermano, es falso también. Así que con respecto a mi modo de apología, yo usualmente no estoy atacando personalmente a estos hermanos. Simplemente, si ustedes se fijan, pueden ir a mi blog, pueden leer. Doy siempre se me pasa un poco, a veces siempre digo nombres, pero no lo hago tan frontalmente como Diamond y Bolaños lo hacen. ¿Y por qué no? Porque mi forma de apología es diferente. Mi forma de apología, mi filosofía de apología es de enseñar la verdad y que la gente vea la verdad y que oiga la verdad, y que entonces ellos puedan pensar, bueno, tal persona hace tal cosa y esto es lo que dice la verdad, esto es lo que es la verdadera enseñanza. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo hace? Esa es mi apología, esa es mi forma de apología. Yo no sé por qué a mí se me culpa que yo soy el que estoy tirándole a las personas si yo no hago un video de 1 hora y 20 minutos o de 2 horas, y a veces, y aquí de nuevo una vez más, hablando acerca de cómo yo llego a mi filosofía apologética. Yo no voy a hacer un video de 2 horas 20 minutos y tirarle a las maratónicas, porque para mí eso es maratónico, para mí eso es larguísimo, para mí eso es demasiado. Lo que puedo hacer es esto, hacer un video de media hora y decir, o de 40 minutos, y decir, ¿por qué yo no creo en el arrebatamiento? Y por esto y esto y esto, este hermano cree diferente a mí, y por lo tanto no estamos de acuerdo en este punto. Eso es lo que puedo hacer yo. Pero estar hora y media, 2 horas, casi 3 horas hablando de un tema y tirándole a una persona o a un grupo de personas, yo creo que es contraproductivo. Yo creo que se convence a aquellos que nunca pensaron como estas personas que se están tirando, o a que se le está tirando, y más bien se enoja al otro grupo. Y no he visto gente que se convierte al nuevo modo de pensar por masa, sino que unos cuantos que quizás no estaban tan convencidos, pero la mayoría se queda. No, mi filosofía apologética es mostrar la verdad, mostrar cómo son las cosas, y que el oyente, ya armado con ese conocimiento, pueda llegar a una decisión propia. Esa es mi forma de hacer. Y disculpen si a veces tiro demasiado. Disculpen si a veces lo hago. A veces lo tengo que hacer. Yo reconozco que a veces lo hago jocosamente, a veces lo hago con picardía, en el sentido de que quizás no lo tengo que decir. Y me disculpo por ello. Yo disculpo a los hermanos. Pero si estoy diciendo una verdad, si estoy diciendo una cosa que lo que la Biblia dice, y tengo la Biblia que tengo atrás de mí, que me apoya, lo siento, no voy a dar el brazo a torcer. Así como cuando fui joven, que me dijeron de que la única cobertura que yo tenía que ser del apóstol, y yo dije que no, que la única cobertura que necesitaba era la sangre de Cristo. Igualmente esa posición no la he cambiado, y esa es la posición bíblica. Una cosa también de que quisiera decir es de que en estos últimos días que he estado hablando en la radio, he estado viendo y meditando lo de Filemón, que es cierto que sí, Filemón no habla tanto de Jesús. Ayer que terminé de hablar de Filemón en la radio del hermano Arístides, me fijé que Filemón, que Pablo no da doctrinas grandes en Filemón, pero sí hace énfasis en lo ético, en la forma como se tiene uno que comportar. Y yo creo que ese es un problema ahora entrando al calvinismo.
Ese es un problema de que muchos hermanos calvinistas solamente están preocupados de su predestinación, de la voluntad de Dios para su vida, pero la voluntad de Dios para nuestra vida es que amemos a Dios y amemos al prójimo. Y muchas veces el problema del calvinismo es, como lo dije en otro video, de que no muestran el amor al prójimo. Al contrario, yo veo que en YouTube y en el Facebook se tiran y ponen debajo a todo hermano aquel que no tenga su punto de vista. Y yo creo que eso no es amor al prójimo. Ah, pero eso es lo mismo que estoy haciendo yo, es lo mismo que está haciendo usted, o que lo mismo que está haciendo tú, que estás tirando. Sí, pero yo les trato de dar la oportunidad de refutarme, y tienen todo el derecho a refutarme. A muchos los he dejado refutarme en mi propio blog. A los que no los dejo es cuando ya empiezan a prácticamente a insultarme, y eso ya no lo voy a tolerar. Y se lo digo aquí, yo no voy a tolerar que me toleren, que me estén insultando en mi propio blog. Pero si quieren entrar en una discusión, en un debate, yo estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Pero mi punto es este de que me fijo que Filemón no habla tanto de la predestinación y nada de eso, o casi absolutamente nada de lo que yo podía decir, o nada. Pero sí, lo único que dice que cuando Filemón, será que por eso se fue, para que regrese para ti, para que Onésimo regrese a ti, Filemón. Y yo creo que ahí está hablando un poco de la soberanía de Dios. Pero volviendo al punto, mucho énfasis en nuestra salvación, como que si eso es todo en todo. La Biblia pone mucho énfasis también en cómo tenemos que vivir. Yo sé que la salvación, no, yo afirmo que la salvación por obras no son una salvación por obras. Pero si después de venir al Señor no vivimos una vida mostrando que amamos a Dios y al prójimo, entonces no podemos decir que somos cristianos fieles. Y eso es lo que Filemón me ha enseñado a mí en estas 2 veces que he predicado, 3 veces, porque prediqué 4 veces, mejor dicho, porque prediqué 2 veces en mi iglesia y después unos hermanos me escribieron que los tradujera. Y también no salía bien porque estoy hablando en frente del micrófono y no estoy en frente de una congregación en la cual uno se siente diferente en otro ambiente. Pero esas son las cosas que les quisiera dejar en este día, mis queridos, que, que sí, yo tengo mis diferencias con David Diamond. Yo quisiera hablar más con él pasa muy ocupado, yo también paso muy ocupado. Pero sí, yo tengo mis diferencias con él. Con Antonio Bolaños las tengo más serias aún. Yo no los considero que no sean hermanos, no, 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 ellos son hermanos de Cristo, solo que son hermanos que yo no coincido con ellos en sus puntos de vista, y no creo que sus puntos de vista sean bíblicos y tampoco históricos. También el problema que tenemos con los mesiánicos, yo les digo, mis hermanos, tengan cuidado con los mesiánicos, tengan cuidado con aquel que diga que solamente Yeshua le podemos decir a Jesús, puesto de que el propio Pablo, el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Juan, el apóstol, ¿quién más? Marcos, Lucas, Mateo, y aquellos que dicen que Mateo escribió en realidad en hebreo. Bueno, eso lo dijo es Eusebio, y bueno, si lo dijo él, gloria a Dios que lo dijo, pero nunca hemos encontrado un manuscrito de Mateo en hebreo, jamás lo hemos encontrado, no existe ninguna prueba de ello. Así que al decir que Mateo fue escrito en hebreo, bueno, está en probarlo ustedes, y yo creo que me voy a morir y nunca lo voy a ver, porque han rebuscado y nunca han encontrado un manuscrito acerca de eso. Así que no, que cuando la gente le diga, no, que Mateo le dijo Yeshua, sí, yo creo que Mateo le dijo Yeshua al Señor Jesús, yo creo que Lucas también, bueno, aunque Lucas no era judío, recordemos, Lucas era gentil, era gentil y era médico. Marcos, por lo que sabemos que también, bueno, Marcos no era gentil, pero Marcos también le escribe a los romanos, y Marcos le está escribiendo a los romanos y le llama Jesús. ¿Y cómo comienza el evangelio de Marcos? Este es el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, de Jesús el Hijo de Dios. Entonces él comienza con eso, y esto lo quisiera confirmar ahorita con ustedes, porque ayer le estaba diciendo a alguien acerca de esto, y así comienza Marcos su evangelio. Dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, le llama Jesús, y esto no es una mala traducción, mis queridos oyentes, hermanos de YouTube. Esto no es una mala traducción, así es el griego. Y eso es el único que tenemos, es los textos originales que tenemos. Y aquel que venga que diga que no, que las Biblias están mal traducidas,
Bueno, la Biblia de Testigo de Jehová sí está mal traducida, pero la Reina Valera no está mal traducida, que tiene algunos manuscritos que yo no los usaría porque es el texto Receptus, eso es cierto, pero que nos va a llevar a una mala doctrina, no. Y eso es lo que estos mesiánicos están sugiriendo. Y por último, de que la carta de Filemón habla mucho acerca de la ética. Y yo creo que es algo que en nuestros debates, ahora me dijeron que yo soy más calvinista, y quizás sí, yo soy calvinista. Yo soy una persona eclética, mis queridos. Yo tengo un punto de vista con respecto a la salvación calvinista. Tengo un punto de vista con respecto a la Santa Cena zwingliana calvinista, una mezcla entre los dos. Y también tengo el punto de vista luterano, que hay muchas paradojas en la Biblia. Para los calvinistas, paradojas no tiene que existir, eso no puede ser, pero Lutero estaba alegre de vivir en eso, que habían paradojas en la Biblia, y yo estoy de acuerdo con eso, que hay cosas que yo nunca las voy a entender, que usted nunca las va a entender, que nadie las va a entender, porque el que puede entender a Dios, el único que sabe qué Dios piensa, es el Espíritu de Dios que mora en él. Yo no moro en él, y usted no mora en él. Así que seamos más humildes, creo yo, todos. Aún a mí me hago un llamado más humilde, y yo he criticado mucho. Llame la atención, yo le invito a escribirme gentilmente y decirme, hermano, fíjese que yo creo que se le pasó la mano, y quizás se me pasó, o a veces yo le puedo dar explicación por qué se me pasó la mano o por qué dije lo que dije. Así que yo le insisto, yo no soy de esos, que una vez más voy a decir los nombres de David, ¿por qué lo haces? Y de Antonio Bolaines, de que ponen su video y no dejan que nadie comente. No, yo no soy de esos. Yo soy que pongo mi video. A veces me dicen que soy un ignorante, me dicen que soy un tonto, me dicen que soy un estúpido. Una vez me dijeron eso. Todos tenemos el derecho a pensar como queremos, pero ese derecho no nos da el derecho a imponer lo que no es cierto en otros. Yo creo que lo que digo lo digo con conocimiento de causa, por lo tanto, si usted me quiere refutar, yo le invito a estudiar griego, hebreo, y estudiar la historia de la iglesia, estudiar todo lo que he estudiado. Yo les he mostrado los libros que tengo, ustedes pueden saber lo mismo que tengo yo. Si está dispuesto a gastar el mismo dinero, a gastar los mismos libros y aprender inglés en muchos casos, entonces yo le hago ese llamado. Hermanos, seamos humildes. Yo quiero ser más humilde. Ayúdeme usted a ser humilde. Y ayudémonos los unos a los otros para que todos juntos podamos crecer aún con nuestras diferencias, aún con nuestras distintas formas de pensar, que crezcamos juntos, que nos toleremos. Si creemos que hay un solo Cristo, que hay un solo Dios, que hay un solo bautismo y una sola fe, yo creo que hay muchas cosas que nos van a unir, que yo estoy dispuesto a tolerar. Yo tengo hermanos que son pretribulacionistas que hablan conmigo aquí en el Facebook, en el Skype, y hablamos y tenemos un buen tiempo, compartimos, que esas cosas no nos dividan a tal grado que nos llamemos herejes o nos llamemos que no tenemos sana doctrina. Porque alguien que no tiene sana doctrina, por ejemplo, es alguien que niega la Trinidad, alguien que niega la deidad de Cristo, alguien que niega el nacimiento original de Jesús, alguien que niega que resucitó de los muertos, alguien que niega que el Señor regresa. No que regresa antes o después, pero aquel que totalmente niega que el Señor regresa, ese es de mala doctrina. Así que no nos creamos de que solamente porque tenemos una diferencia, diferencia de que viene antes o después, eso quiere decir de que tiene mala doctrina. Lo importante es que afirmemos que el Señor viene. Y eso es lo que yo afirmo. Junto con todos los que creen que vienen antes o en medio o después de la tribulación, yo afirmo que el Señor viene. Y el Señor viene por nosotros. Viene por un pueblo unido y viene también por un pueblo que busca al Señor y que está agarrado del Señor Jesús. Así que yo le invito a ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, gracias por apoyar este blog, gracias por apoyar este ministerio, y gracias por ayudarme en crecer en el conocimiento de Jesús por medio de los estudios que hago para ustedes, mis hermanos, para que todos así crezcamos en el conocimiento de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios les bendiga.